¿Qué tal? Soy el profesor Sánchez y el día de hoy hablaremos sobre la oración compuesta subordinada. El objetivo de esta pequeña clase es que cada uno de ustedes aprenda a reconocer y a delimitar la proposición subordinada para que posteriormente establezca qué es una subordinada sustantiva, adjetiva o adverbial y cuál es su función. Pero el día de hoy aprenderemos a delimitar una proposición subordinada. Para eso, definamos qué es una oración compuesta subordinada. Una oración compuesta subordinada es aquella que presenta dentro de su estructura a una proposición principal que se caracteriza por tener independencia sintáctica y a otra subordinada u otras subordinadas que se caracterizan por tener dependencia sintáctica y que están encabezadas por un nexo subordinante y que pueden funcionar estas como sustantivos, adjetivos o adverbios. ¿Por qué? Porque cumplen su misma función. Para hacerlo más didáctico, veamos un ejemplo. A continuación, el vestido es de color rojo. A simple vista, nos damos cuenta que es una oración simple por el verbo copulativo. Es solamente hay uno. Ahora, esta oración simple vamos a transformarla en una oración compuesta subordinada. Ahora, el vestido que se compró hoy es de color rojo. Nos damos cuenta que es una oración subordinada. ¿Por qué? A simple vista vemos dos verbos, uno de ellos el verbo copulativo y aquí existe otro verbo que sería compró. ¿Sí? Ahora es una oración compuesta, pero la oración compuesta puede ser coordinada o subordinada. Como ya mencionamos, la proposición subordinada caracteriza por tener dependencia sintáctica y por estar encabezada por un nexo subordinante. No te vayas a olvidar. Ya vemos los dos verbos, ¿sí? Y ahora reconozcamos al elemento o nexo subordinante, que en este caso sería que, y este nexo subordinante va a subordinar al verbo que está a su derecha, el más cercano. En este caso, los dos verbos compró y verbo ser están a su derecha, pero el más próximo sería compró. Entonces, establezcamos aquí que compró sería el verbo subordinado y que sería el verbo principal. Ahora, ¿por qué tengo que establecer la diferencia entre verbo subordinado y verbo principal? Porque posteriormente, muchachos y muchachas, vamos a tener la necesidad de hacerle la pregunta a ese verbo principal para reconocer el sujeto, el atributo, el objeto directo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es necesario hacer ese paso. Entonces nos damos cuenta que la proposición principal es la que está en este sentido, ¿no? El vestido es de color rojo, ¿sí? Tiene independencia sintáctica, se puede entender, ¿sí? En cambio, que se compró hoy, es la proposición subordinada, sintácticamente es dependiente, porque si yo aíslo esta proposición, nos vamos a dar cuenta que no tiene sentido por sí solo, que se compró hoy, ¿no? Necesariamente es dependiente de el vestido es de color rojo, ¿sí? Y está encabezado por un nexo subordinante. ¿Sí? Entonces, establezcamos aquí que la primera sería la proposición principal y la que está aquí debajito sería la proposición subordinada. Evidente, así como está planteada, no te va a venir en un ejercicio, sea de colegio, ¿no? Del instituto o de una academia, sino que te va a venir de esta manera. El vestido que se compró hoy es de color rojo, ¿sí? Evidente, analizamos, es una oración compuesta, ¿sí? Y esta oración compuesta subordinada tiene otra característica adicional que tenemos que mencionar, que a la hora de hacer el análisis sintáctico, hallar el sujeto y predicado, lo vas a hacer como si fuese una oración simple, a diferencia de la oración compuesta coordinada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vemos ahí sujeto, predicado, y nos vamos a dar cuenta que la proposición subordinada sería, como ya lo hemos visto, ¿sí? Anterior, sería que se compró hoy, ¿sí? Es una proposición subordinada. Pero vamos de a poco, solamente es un solo ejemplo, vamos a ver más ejemplos para poder desarrollar con amplitud, ¿sí? Y eliminar algunas preguntas, dudas que puedas tener. Sigamos pues hablando a continuación de los elementos
o nexos subordinantes. ¿Y qué son los nexos subordinantes? ¿Cuál es su función? Los nexos subordinantes, su nombre lo dice, son enlaces que sirven para unir una proposición principal con una proposición subordinada. ¿Estamos de acuerdo? Esa es su función. Ahora, visualmente es fácil reconocerlo. Por ejemplo, tenemos qué, quién, cuál, cuyo, dónde, cuánto, cómo, sí, aunque, por qué, etcétera. Y también los infinitivos, ¿no? Ya sabes, terminados en ar, como amar, cantar, bailar, terminados en er, comer, beber, o los terminados en ir, reír, vivir, escribir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo principal es que tú lo reconozcas de manera visual, ¿sí? En vano estaría que yo te diga que de repente, pues, qué, quién, cuál, cuyo pueden ser pronombres relativos o adverbios relativos, o que, aunque porque son conjunciones subordinantes, causales, concesivas, te estaría llenando de mucha terminología que en este momento no es necesaria. ¿Sí? El objetivo es aquí que tú los puedas reconocer de manera visual. Ellos son los más comunes. ¿No de acuerdo? ¿Sí? Porque vamos a delimitar la proposición subordinada. Pero tenemos que ser, muchachos, muchachas, metodológicos. ¿Sí? Hay pasos para poder reconocer una proposición subordinada y aquí lo vamos a hacer. A continuación vamos a hablar pues de los pasos que uno debe seguir para poder llegar a buen puerto con la delimitación de una proposición subordinada. Y estos pasos son, el primer paso sería reconocer los verbos, veámoslo en una oración. ¿Sí? El primer paso es reconocer los verbos. En esta oración vemos que hay dos verbos, sería el verbo copulativo es y el verbo copié. ¿Sí? Luego establecemos que es una oración compuesta, vamos a reconocer el elemento o nexo subordinante, que a simple vista sería el que. Ese que subordina al verbo más próximo a su derecha, que en este caso sería copié. Entonces copié sería el verbo subordinado, por lo tanto sería el verbo principal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos al cuarto paso, que sería delimitar la proposición subordinada. Y la proposición subordinada se inicia a partir del elemento subordinante. Eso quiere decir que inicia ¿qué? ¿Desde qué? Y contiene al verbo subordinado y hasta que tenga sentido. Entonces diría que la historia copie, no, que la historia copie la literatura. Y todo eso sería, pues, muchachos, muchachas, la proposición subordinada. Ahí hemos establecido los pasos y te has dado cuenta que es sencillo, pero vamos a seguir haciendo más ejemplos. Veamos, pues, entonces más ejemplos. ¿Sí? A continuación, el verdulero se ganó una canasta navideña. ¿Sí? Nos damos cuenta que es una oración simple porque posee solo un verbo que sería ganó. Por tanto, es una oración simple. Vamos a hacer de esta oración simple una oración compuesta, más compleja. Veamos pues. El que vende verduras se ganó una canasta navideña. Nos damos cuenta que es una oración compuesta a simple vista, ¿no? Pero veamos los pasos de los cuales ya hemos mencionado. ¿Sí? Tenemos que reconocer los verbos, ¿no? ¿Sí? Uno de ellos sería vende, el otro verbo sería ganó. El segundo paso, ¿te recuerdas cuál era? Reconocer el elemento o nexo subordinante, que en este caso sería ¿quién? Ya lo reconocemos, sería que él subordina, recuérdate, a quién subordina al verbo que está a su derecha, el más próximo, que en este caso sería vende. Entonces ya establecimos quién es el verbo subordinado y el verbo principal. Nos falta el último paso, que sería delimitar la proposición subordinada. Como ya te mencioné, la proposición subordinada inicia desde el elemento subordinante, que sería ¿qué? Pero aquí hay algo peculiar, ¿sí? El que vende verduras, ¿te has percatado que se refiere a quién? Al verdulero, ¿sí? Y en esta ocasión vamos a incluir dentro de la proposición subordinada a este artículo. ¿Por qué? Porque este artículo nos va a decir el género y el número
del sustantivo al que está modificando. En este caso sería verdulero, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta proposición posea el género y número del elemento al cual está sustituyendo, ¿sí? Mira, es más, ¿no? Para que no te hagas un mundo, yo puedo decir la verdulera se ganó una canasta de navideña. Y cuando digo la verdulera y cuando quiero transformar este en una oración compuesta, ya no voy a decir el que vende verduras, sino la que vende verduras. ¿Te das cuenta por qué? Porque este artículo forma parte del género y el número de este sustantivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo voy a incluir. Cada vez que veas el que, los que, la que, ese artículo formaría parte de la proposición subordinada. Entonces, dicho eso, delimitamos la proposición subordinada y sería el que vende verduras. Esa sería la proposición subordinada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, mira, de esta oración simple hemos hecho esta un poco más extensa. Veamos el primer paso, reconocer, los verbos. ¿Me acuerdo? Reconocer los verbos. Acá veo vende, pierde la anterior oración, ganó, y un tercer verbo que sería contiene. Ahora, el segundo paso sería reconocer el nexo subordinante o elemento subordinante. Ya te dije que sería que, subordina a vende. Y por aquí debe haber otro que sería el otro que subordina a contiene. Entonces, ahí ya vamos con el tercer paso, que sería reconocer al verbo subordinado, que en este caso son dos. Como te decía al inicio, en una oración compuesta, si hay tres verbos o cuatro verbos, habrá cuatro proposiciones. Y en una oración compuesta subordinada, solamente una de ellas es la principal y el resto serán subordinados, como se ve aquí. Entonces, veamos aquí, vende sería subordinado, contiene también, y el verbo principal sería ganó. Delimitemos la proposición subordinada. Esta es similar a la que está aquí arriba y la vamos a delimitar, ¿sí? Siguiendo este patrón. Y ahora aquí, ¿sí? ¿Cómo se limita una proposición subordinada? Dice, delimita la proposición subordinada a partir de qué hemos dicho, del nexo subordinante, hasta que contenga el verbo y tenga sentido. ¿Que contiene? No. ¿Que contiene productos? Tampoco. ¿Que contiene productos navideños? ¿Estamos de acuerdo? Sería la siguiente proposición subordinada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hemos hecho? Seguimos practicando, viendo los pasos. Es necesario, muchachos. Vamos a seguir. Entonces, sigamos con más ejercicios, más ejemplitos para poder hacernos perito en el reconocimiento de una proposición subordinada, ¿sí? Pero esta vez vamos a dar un salto cualitativo, vamos a reconocer, establecer la proposición subordinada, si es sustantiva, adjetiva o adverbial. ¿Y cómo se hizo? Sustituyéndolo por un sustantivo, por un adjetivo o por un adverbio respectivamente, ¿sí? A ver, veamos, siguiendo los pasos que ya hemos venido haciendo, ¿sí? Primer paso, reconocer los verbos, sería dijo, traería. El segundo paso, reconocer el nexo subordinante, que sería que él subordina al verbo traería. Tercer paso, establecemos quién es el verbo subordinado y el verbo principal. Y el último paso sería delimitar la proposición subordinada que comienza, que inicia desde el elemento subordinante o nexo subordinante, que sería ¿qué? Y sería hasta hoy, ¿sí? Ahora, vamos a establecer si es sustantiva, adjetiva o adverbial esta proposición subordinada, ¿sí? Algo sencillo, algo práctico que se hace en el mundo preuniversitario, ¿sí? Si una proposición subordinada es sustantiva, es susceptible de ser sustituida por eso, ¿no de acuerdo? Por el pronombre eso. A ver, veamos. Nos dijo eso. Ah, profesor. Sí se puede. Entonces es una proposición subordinada sustantiva. Para aquellos que ya tienen un poquito más de conocimiento, sabe que eso funciona como un objeto directo, ¿sí? ¿Y quién cumple la función de objeto directo? Una proposición subordinada sustantiva, ¿no? Lo estamos verificando aún más. Continuemos, no te hagas un mundo, ya te dije, posteriormente vamos a hacer un video donde analicemos uno a uno las proposiciones subordinadas sustantivas y sus funciones, y tanto del adjetivo como del adverbio. ¿No de acuerdo? ¿Sí? Entonces, veamos a continuación la siguiente oración. Dice, el alumno que eligieron anteayer leerá el cuento ganador. ¿Sí? Los verbos, siguiendo los pasos, ¿sí?
Los verbos serían, ¿quiénes? ¿Te recuerdas? Sería eligieron, era, luego el elemento subordinante sería que subordina eligieron, ¿sí? El verbo subordinado es él y el principal es era. Delimitamos la proposición subordinada que sería que eligieron anteayer. No me acuerdo, todo eso sería la proposición subordinada. Ahora, ¿sería sustantiva, adjetiva o adverbial? A ver, yo voy a decir que es adverbial. ¿Por qué? Porque es susceptible de ser sustituido por un adjetivo. El alumno que eligieron ayer, yo puedo decir que todo eso puede ser sustituido por quién? Por elegido. El alumno elegido leerá el cuento ganador. Elegido, que es un adjetivo, ¿sí? Que está modificando al sustantivo alumno, está sustituyendo a la proposición, ¿recuerdas? A la proposición que eligieron anteayer, ¿sí? El alumno elegido. Por lo tanto, es una proposición subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque puede sustituir por un adjetivo. Chévere. La siguiente oración. El alumno expuso su tema como se lo indicó el profesor. Igual, los verbos expuso, indicó, es una oración compuesta. Luego, el elemento subordinante, que sería como, subordina el verbo de la derecha, sería indicó el verbo subordinado, el verbo principal expuso, delimitamos la proposición subordinada a partir del nexo subordinante, de ahí inicia la proposición, sería como se lo indicó su profesor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a establecer si es sustantiva, adjetiva o adverbial. ¿Cómo sustituyendo por un sustantivo, un adjetivo o un adverbio? A ver, el alumno expuso su tema, como se lo indicó su profesor. Como se lo indicó su profesor, nos está indicando la manera de cómo realizó esa exposición. Entonces yo puedo sustituir la proposición por el adverbio así. No es un adverbio de modo, ¿no? El alumno expuso su tema así. ¿Y cómo era así? Como se lo indicó su profesor. Entonces establecemos que esta partícula que actúa como un complemento circunstancial de modo es una proposición subordinada de tipo adverbial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hasta aquí hemos visto cómo se delimita la proposición subordinada, ¿sí? Cuáles son los pasos. Y para finalizar, vamos a esquematizarlo, ¿sí? Tranquilo. ¿Qué paso recordamos? ¿Sí? Las proposiciones subordinadas de tres tipos: sustantiva, adjetiva, adverbial, y se llaman así porque pueden ser sustituidas la sustantiva por un sustantivo o un pronombre, la adjetiva por un adjetivo y la adverbial por un adverbio. ¿No de acuerdo? ¿Sí? Veamos a continuación la siguiente oración. Dice, el que ganó el sorteo se fue de vacaciones. ¿Sí? Y la proposición subordinada ya está señalada, ¿no? Dice, ¿quién se fue de vacaciones? Él. ¿Te das cuenta? Él. Es un pronombre. ¿Sí? Entonces es una proposición subordinada. ¿Sí? Lo puedo sustituir por un sustantivo. Mario se fue de vacaciones. Por lo tanto, es una proposición subordinada, hemos dicho, sustantiva. Ahora, la siguiente. Veamos, ¿sí? Sería, compró el libro que ganó el Pulitzer. Mira, interesante. ¿Sí? Ahora, el verbo subordinado sería ganó, ya sabes, porque está dentro de la proposición subordinada, y compró sería el verbo principal. ¿Estamos de acuerdo? Sería él o ella compró el libro que ganó el Pulitzer. Ahora, que ganó el Pulitzer, te das cuenta que toda esta proposición subordinada que está en negrita, ¿sí? Está modificando el sustantivo libro. ¿Y quién modifica el sustantivo? Tú sabes, el adjetivo. ¿Sí? Pero para hacerlo más fácil lo podemos sustituir por un adjetivo. El libro que ganó el Pulitzer puede decir, compró el libro premiado. ¿No me acuerdo? Y premiado actuaría dentro de la oración como un adjetivo. Por lo tanto, es una proposición subordinada adjetiva. Y por último, tenemos la siguiente oración. Postularemos cuando estemos preparados. ¿Sí? Nosotros, objeto tácito, postularemos, ¿sí? ¿Cuándo postularemos? Hoy, mañana, pasado mañana, que nos indica el tiempo, ¿sí? O sea, cuando estemos preparados, ¿sí? Puede ser sustituido por los adverbios hoy, mañana, pasado mañana. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Mañana
es un adverbio de tiempo. Entonces es una proposición subordinada de tipo adverbial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces también es sencillo. Vamos a ver en otro video cómo reconocer más a profundidad o establecer si es una sustantiva, adjetiva o adverbial y cuáles son sus funciones. ¿Sí? Si te ha servido el video, ¿sí? Dale un like, compártelo. Ya sabes que me puedes seguir, ¿no?, en mi canal como Profesor Sánchez y en mi fanpage como Profesor Sánchez. ¿Quieres que haga un video de un tema específico? Pues comenta, ¿sí? Y haremos el video respectivo. Conmigo va a ser todo. Hasta otra oportunidad. Nos vemos. Cuídense.